Federico de Prusia, conocido como el rey escéptico, estaba en una ocasión con un rabino judío y le decía: muéstrame a Dios para que pueda yo creer que existe. El astuto rabino respondió: no le puedo mostrar al Señor, pero si su majestad quiere asomarse a la puerta de su tienda, va a ver en este preciso momento a una de sus criaturas que con más diligencia le sirve. El rey se asomó, dándole el sol de mediodía en plena cara. ¿No lo veis? Allí está el servidor de Dios, dijo el rabí. ¿Dónde?, exclamó cerrando los ojos. Allá arriba, prosiguió el rabí. Allá no hay más que la luz del sol, que no puedo mirar, exclamó el rey, volviendo el rostro. Entonces el rabí le dijo: pero si no podéis mirar la luz que procede de una de sus criaturas, ¿cómo pretende su majestad ver con vuestros ojos al creador de todas las cosas? La gran necedad humana es creer que tiene el derecho a exigir pruebas de la existencia de su creador. ¿Por qué el creador de todo lo que existe quisiera justificar su existencia ante una de sus criaturas? La Biblia nos dice, en la carta Pablo a los Romanos, capítulo 1, a partir del versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La humanidad siempre ha podido comprobar la existencia de su Creador por medio de todo lo que percibe con sus 5 sentidos. Todo lo que conocemos nos muestra aspectos muy profundos de Dios. En primer lugar, Dios manifiesta su amor por ti. Todo lo creado, si tú te pones a analizar, es para tu beneficio. Desde tu propia existencia, que puedes disfrutar gracias a tus capacidades sensoriales, a tu inigualable organismo, a todos tus sistemas corporales que día a día trabajan para que te mantengan vivo. Y por si fuera poco, te permiten reproducirte y disfrutar también de otras cosas que van más allá de lo corporal. Disfrutas el amor, la comprensión, la alegría, el ánimo, etc. Todo esto no es más que muestra de ese gran amor que tiene el Creador por ti. Él hizo todo pensando en tu beneficio. Por eso tú puedes sembrar y obtener frutos. Por eso tú puedes tener animales incluso que sirven para alimentarte. Por eso tú puedes tener tantas cosas y tu propia inteligencia que hacen que tú tengas los recursos necesarios para vivir. En otro punto, Dios manifiesta también su sabiduría en ti. Como te decía, tienes unas capacidades que te muestran claramente la superioridad de tu inteligencia que el Creador puso en ti. Eres diferente a miles de especies de animales y de otras formas de vida que hay en este planeta. A ti, como ser humano, te dio el privilegio de entender todo lo que te rodea, de tener esa capacidad de aprendizaje y de desarrollo, de ser creativo, de usar tu imaginación para desarrollar cosas cada vez más sofisticadas, como este celular, como esta cámara, como esta computadora, como tantas cosas que provienen de la mente humana. La Biblia dice que Dios puso de su espíritu en ti. A diferencia de otras cosas, solo se dice que del ser humano Él sopló directamente el espíritu dentro de él, para que fuera semejante a tu Creador, en intelecto, en emociones, en voluntad. Dios manifiesta su sabiduría en ti. Y no tan solo su amor y su sabiduría está manifiesta en ti, sino que también manifiesta su justicia en ti. ¿Y cómo se manifiesta Dios en esta justicia? Esa inteligencia, esa libre voluntad humana,
no nos ha llevado por el mejor camino. Por el contrario, como leímos ahí en el pasaje, nos ha llevado a través de los siglos a la maldad y a la injusticia. Si algo caracteriza a este mundo es la injusticia que impera en todos los niveles sociales. Y eso ha provocado violencia, guerra, desigualdad, abuso y tantas otras cosas que tú conoces. Por eso Dios estableció desde un principio, conociendo la mente humana, Dios estableció una solución desde el principio. Ahí mismo en Romanos capítulo 1, pero ahora en el versículo 16 podemos leer, el apóstol Pablo dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mundo, la inteligencia humana, todo lo que nos rodea nos está llevando hacia una creciente violencia, una creciente corrupción que cada vez es más difícil controlar en este mundo. Pero Dios puso una solución que se llama el Evangelio, es decir, las buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Que Jesucristo vino a este mundo. El Hijo de Dios tomó forma humana y realizó el acto más grande de amor por ti. La justicia de Dios solo se cumplía con esa ley eterna que dice: el pecado merece la muerte. Toda maldad del hombre tiene que ser pagada con la muerte eterna. Sí, no es algo de religión, es algo de principios. Piénsalo por un momento. Si a ti una persona te hace daño, si una persona de repente secuestra a tu hijo y lo asesina, ¿qué quisieras de castigo para esa persona? ¿Qué quisieras? Que pagara, ¿verdad? Que pagara al menos con una cárcel perpetua. Y en los casos, como en otros países, que pagara con la muerte. Esa ley eterna de vida por vida. Entonces, la maldad solo tiene un castigo, la muerte. Pero Dios puso una solución para que pudiéramos justificarnos. Con la muerte del Hijo de Dios se pagaba la justicia. Y entonces Dios cumplió su justicia. La única forma de pagar por el pecado es la muerte. Y Cristo murió por todos, para todo aquel que decide creer en Él. Todo aquel que considere que Cristo es la única forma de reconciliarse con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. ¿Por qué? Porque con tu ejemplo todos van a entender que ese es el único camino. Y la prueba máxima de que su muerte en la cruz es única, es irrepetible. No cualquiera puede morir por ti. Pueden morir como los mártires, pero esa muerte no es suficiente, ni siquiera para pagar por sí mismo. Esa muerte de Cristo inigualable y única se confirma que era el Hijo de Dios porque al tercer día resucitó y se cumplió sus palabras. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, Él es el único con su resurrección que te garantiza, tener vida eterna. ¿Qué podemos concluir? La decisión es tuya. Puedes no creer, puedes decir: no he visto nada, pero estás viendo día con día a tu alrededor y con todo lo que disfrutas el amor de Dios. Disfrutas todos sus cuidados, disfrutas la justicia de Dios, disfrutas la sabiduría de Dios. Por eso la ciencia avanza más, porque cuentan con la capacidad del Creador. No es casualidad. Esta sabiduría no puede ser que haya venido por la mera casualidad del universo. Tú puedes decidir, porque tienes esa sabiduría que Dios te ha dado, tienes esa voluntad propia, que tú decides qué es lo que quieres creer. Porque Dios ya cumplió su justicia y a ti solo te resta creer en Cristo. Analiza, evalúa y decide. Dios no necesita comprobarte nada. El creador de todo no necesita demostrarse su existencia. Sin embargo, lo ha hecho. Y a través de todo lo que tú puedes ver, tú puedes comprobar que hay un ser inteligente que ha hecho todo esto. Y por eso tú mismo eres inteligente. Porque te hizo Dios a su imagen, a su semejanza. Y de forma más explícita, aparte de la creación,
Dios quiso dejar su palabra. Y ahí sigue su palabra. Tú la puedes consultar. Ahí puedes conocer a Cristo. Y cuando conozcas a Cristo, entonces vas a entender cuál es el único camino a Dios. Cuál es la única verdad. Y cuál es la única forma de que tú tengas vida eterna. Ahí está escrito para que tú puedas creer. Dios te bendiga.